Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es El Café. Yo soy Génesis Sandoval y en esta oportunidad le voy a dar la más cordial bienvenida a Martín Camacho, abogado, ex juez y muy conocido en el departamento de Santa Cruz. Con él vamos a estar conversando un poco de su trayectoria. Yo decía, cuando usted era joven, y Martín me decía, Génesis, yo sigo siendo joven. ¿Cuántos años tiene Martín? Yo tengo 45 años. 45 años. Pero yo le decía, me acuerdo, que usted inició su carrera, pero a pasos grandes, ¿no? Sí, bueno, yo siempre tuve una pasión por el derecho. Mi padre y mi madre son, mi padre que en paz descanse y mi mamá son abogados. Mi padre fue un gran penalista, muy reconocido también. Mis hermanos, la mayoría son abogados. Sí, es de familia. Lo que sí yo en un primer momento fue que no había optado por el derecho penal. A mí me gustaba mucho el derecho civil y comercial y yo digo, ¿cómo es la sangre que te llama? Que tuve la oportunidad, uno de mis primeros trabajos fue ser secretario de un juzgado en el Tribunal Departamental de Justicia. Y me tocó, porque era lo que te tocaba, no podías ir a elegir, me toca un juzgado de sentencia, un juzgado de materia penal. Yo no sabía nada de materia penal, había hecho mis prácticas, trabajé mucho tiempo en CAINCO, tenía una maestría ahí en Derecho Civil, pero yo siempre digo, la primera vez que entré a una audiencia dije, no, Dios mío, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida. Es que es una adrenalina distinta, ¿no? Es totalmente distinto, ¿no? Yo siempre pensé que me iba a apasionar mucho más el Derecho Civil, pero no bastó que esté 15 minutos en una audiencia y dije, esto quiero hacer toda mi vida. ¿Y qué hace al final? Bueno, me mantengo ahí, luego me posesionan en otro cargo de secretario. Estuve 4 años de secretario en juzgados de sentencia y luego me postulo a la escuela de jueces, ¿no? Me postulé a la escuela de jueces. En ese entonces la escuela se llevaba, ahora se llama, en ese momento se llamaba Instituto de la Judicatura, ahora se llama Escuela de Jueces. Uno tenía que ir de manera presencial y estar en Sucre, vivir en Sucre. Yo viví 8 meses en Sucre, fue una experiencia muy, muy linda. Conocí, tuve muchos compañeros que ahora son incluso grandes autoridades a quienes tengo mucho cariño. La doctora Fanny Coaquira, por ejemplo, que hoy es magistrada por el Departamento de La Paz, fue mi compañera. Hice grandes amistades, pero sobre todo aprendimos mucho, ¿no? Aprendimos mucho. Y luego de la escuela de jueces, yo volví a ser secretario hasta que 2 años después de mi graduación tuve la bendición, sin buscarlo mucho, de que me convocaron, me presenté a una convocatoria y me nombraron juez de instrucción en materia penal primero, luego me ampliaron competencias y fui juez de anticorrupción y contra la violencia. Martín, pero cuando son institucionalizados, muy difícilmente los cambian, ¿cierto? ¿O no? Sí, en realidad la carrera judicial se viene buscando y yo creo que ahora va a ser uno de los grandes ejes de la reforma que va a haber con la reunión que hay el día de mañana en la ciudad de Sucre. La carrera judicial es algo que está previsto en la ley y además está previsto en la Constitución, ¿no? Entonces es importante justamente la institucionalización. Ahora puedo asegurar que la gran mayoría de las autoridades jurisdiccionales han hecho carrera judicial, han venido o del Instituto de la Judicatura, que era antes, o de la Escuela de Jueces, como se conoce ahora. ¿Qué pasó? ¿Por qué se retiró? Yo fui 8 años autoridad jurisdiccional, fue una gran experiencia, pero como todo creo que tiene su ciclo. Yo presenté mi renuncia el 11 de enero del año 2020, fue un año de muchos cambios porque acababa de asumir el gobierno de la presidenta Yanine Áñez, ¿no? Justo meses después entramos en pandemia, fue un año bastante agitado para mí. Empiezo a asumir defensa
en el Comité Pro Santa Cruz con el doctor Rómulo Calvo, nos trasladamos a Sucre con Jorgito Balda, un gran amigo, con Rómulo, con Diego Castedo del Comité Pro Santa Cruz, a exigir la renuncia del entonces fiscal general. Y empieza mucho mi actividad cívica, pero además también un poco la actividad política, ¿no? No, ya hasta aquí nomás. Sí, no, en realidad sentí que había cumplido mi ciclo. Puedo decir con tranquilidad que salí por la puerta grande como ingresé. No, yo presenté mi carta de renuncia por voluntad. Es más, en un momento pensé tomarme un tiempo de descanso, pero no pude descansar más de una semana y volví a trabajar justamente con grandes amigos. ¿Es agotador? Es agotador, pero creo que más que nada yo buscaba hacer algo propio, ¿no? Dejar un legado, que creo que es lo que queremos la mayoría de las personas, de los seres humanos. Dejar algo que tenga mi nombre. La función pública es muy linda, ¿no? Es un trabajo de entrega, es un trabajo apasionante, pero lastimosamente no es tuyo, ¿no? Y tenés que saber cuándo es el momento de dar un paso al costado. Tenés que saber cuándo es momento de avanzar, y creo que yo tuve muchas señales para poder decir, bueno, y nunca me arrepiento, porque digo, luego de eso vinieron muchísimas cosas, vino la labor cívica, vinieron muchas luchas, la defensa de perseguidos políticos, y además una misión que se me encomendó a mí de parte del gobernador Luis Fernando Camacho y de su familia, que era defenderlo, y que para mí hasta ahora sigue siendo una bandera en mi carrera, no una bandera en mi carrera, porque creo firmemente en las ideas del gobernador, creo firmemente en Luis Fernando como persona, como autoridad. Entonces para mí ha sido, ese año, por eso digo, se me abrieron muchísimas puertas y hasta ahora estamos aquí, estamos en eso, y nos he ido llevando de poco a otras circunstancias, ¿no? Martín, me decía que usted lo conocía a Luis Fernando desde los 13 años. Sí, aproximadamente desde que tenemos 13, 14 años lo conocí. No voy a decir que éramos grandes amigos, éramos conocidos, siempre frecuentábamos, bueno, algunos lugares en Equipetrol, cuando había el Pirañé en la avenida San Martín, éramos muy jovencitos, claro, de esa época, ¿no? Éramos de comparsas distintas, pero teníamos muy buena relación. Yo siempre he tenido muy buena relación y muchas amistades en común, ¿no? Entonces, en ese momento habían solo 2 comparsas de esa edad, entonces todos nos conocíamos y todos estábamos en los mismos lugares y todos éramos amigos. Y luego tuve la oportunidad de ser su compañero, fuimos compañeros en la universidad con él y con el doctor José Luis. Luis Fernando es abogado también. Sí, es abogado. Su papá también es abogado. Tuve el honor de conocerlo a don papi, y posteriormente, ya cuando asume la presidencia del Comité Cívico, tenemos una relación aún más estrecha. Y cuando dice estrecha, usted se ha vuelto un hombre fiel a Luis Fernando, ¿no? Sí, justamente porque creo que tenemos una amistad, o sea, tenemos una buena amistad, pero además hay mucha reciprocidad. Luis Fernando es una persona que tiene una energía muy, muy fuerte, que tiene un carisma muy grande, pero que además tiene una fe y un positivismo inquebrantable. Los 2 años y 8 meses que estuvo secuestrado, muchas veces hemos flaqueado incluso en la fuerza, y él era siempre el que nos animaba a todos a seguir adelante, ¿no? Yo recuerdo palabras como decir, no se desanime, mi rey, usted sabe que estamos luchando contra un monstruo, contra un gigante, contra una pared, porque luchar contra un gobierno dictatorial además es bastante duro. Entonces él nos daba la fortaleza, no solamente a mí, a su familia, a sus hijos, pero además a todo el equipo jurídico. ¿A usted le gusta mucho su profesión? A mí me apasiona el derecho, me apasiona el derecho, y me apasiona sobre todo el derecho penal. Pero ha estado tan cerca de la política, ¿no se ha sentido tentado, Martín? Puedo decir que sí, me gustaría saber más, me gustaría conocer más de la política. Creo que para inmiscuirte en alguna materia
o en algún trabajo debes conocer mucho. He aprendido mucho de Luis Fernando, escucho mucho sus consejos, me gusta su forma de hacer política. Fernando, oye, ya viene la subnacional, ¿te vas a ir conmigo a la asamblea? Yo sé que nosotros vamos a seguir, en este momento estamos tratando de cerrar los casos, ya hemos cerrado bastantes casos, pero sé que vamos a seguir trabajando. Es más, tenemos muchos otros proyectos que involucran a la política y también al derecho, ¿no? En eso tenemos un vínculo, porque él es también abogado y le apasiona también el derecho. Porque ni siquiera ha dicho, quiero ser el secretario jurídico en la gobernación, hoy que está ahí. No, en realidad yo tengo una misión, ¿no? Yo siempre lo he dicho, es más, estas últimas semanas con tantos chismes, voy a decir, dicen que va a ser ministro. Cuente todo. Sí, siempre he dicho que mi misión es defender a Luis Fernando. Yo no puedo asumir una función pública porque yo tengo un compromiso con Luis Fernando, yo tengo un compromiso conmigo mismo de acompañarlo y de defenderlo hasta que concluya el último de sus procesos. Luego de eso veremos qué pasa. ¿Cuántos procesos tienes, Martín? Ahora tenemos 3 procesos abiertos, solamente 3 de 9 que eran en un momento, luego disminuyen a 7, con esta nueva independencia y esta imparcialidad del Poder Judicial a través del Tribunal Supremo de Justicia, del doctor Romer Saucedo, de la doctora Fanny Coaquira. Se empiezan a desmoronar las mentiras sobre las cuales se había creado, incluso llegado, en el caso Golpe 1, por ejemplo, casi una sentencia, ¿no? Pero no descarta en todo caso la política. No descarto, pero creo que va a ser en su debido momento. Este no es momento todavía. Mi momento es seguir al lado, mi labor es seguir al lado de Luis Fernando y es lo que me gusta, ¿no? Me gusta acompañarlo y saber además que lo estoy defendiendo, ¿no? Porque, a ver, todo mundo al final y al cabo, digamos, ¿no? Si tuviéramos la oportunidad algunas veces de conversar con algunas autoridades en su momento, siempre decíamos, fue un total abuso, ¿no? Pero no solamente a su investidura de gobernador, fue quizás el abuso al departamento, ¿no? Lo veíamos como ese abuso a Santa Cruz, ¿no? Claro, es que cuando lo secuestran a Luis Fernando, secuestran la voluntad del pueblo cruceño, ¿no? Que se había reflejado en las urnas con más de un 55% de votación. Secuestran además a un líder cívico. No olvidemos que Luis Fernando nace de las luchas cívicas. Claro, él venía de una carrera. Claro, no nació como político, venía de una carrera cívica, un líder cívico. Él ha sido unionista, ha sido vicepresidente del comité, luego ha sido presidente y luego ya se vuelve una figura política. Pero además ha sido nuestro libertador y yo creo que lo que está sucediendo ahora, que de verdad es digno de dar gracias al Señor, de agradecer las bendiciones que nos da el Señor con el nuevo gobierno del presidente Paz y del vicepresidente Edman Lara, es producto justamente de lo que ocurre el año 2019. Si no, no estaríamos viviendo estos aires de libertad y de retomar no solamente la libertad, sino la independencia, la justicia, la democracia, hasta la economía, ¿no? Claro. ¿Y ahora se sienta usted con Luis Fernando? ¿Se ríen de vez en cuando o no? Sí, claro, no, sí, nos acordamos de muchas cosas. Justamente el fin de semana estuvimos en la posesión del presidente y del vicepresidente y, por ejemplo, yo encontré con uno de los directores del centro penitenciario, el mayor González, que fue una persona que en un primer momento tuvimos hasta unos roces muy duros, porque él era el director de Choncho Coro, y luego nos ayudó mucho, nos colaboró mucho en los temas del juicio, dentro del marco de sus posibilidades. ¿No? Yo decía, mayor... Porque me imagino que al final era así, ¿no? Los policías le tienen un cariño tremendo a Luis. ¿Eso es verdad? Los policías de Choncho Coro le decían gobernador. Mucho cariño. No, mucho cariño, mucho respeto, porque él se ha hecho querer y se ha hecho respetar. Martín, ¿sabe qué? Yo ya quería extender esto, pero se me acabó el tiempo. Me faltó tiempo. Muchísimas gracias, Martín. Espero que no sea la última vez que nos visite, que se tome otros 2 cafés para que no duerma hoy, que nos pueda contar más de las vivencias. Oiga, que tenga muchas bendiciones, que sea lo que Dios quiera. Si es ministro, venga seguido a contarnos. Cuando sea el momento, cuando Dios disponga, así va a ser seguramente. ¿No? Los momentos de Dios siempre son perfectos. Perfecto, es así. Gracias. Gracias, Génesis, por la invitación, muy amable.
Martín Camacho, conocido por muchos, una carrera impecable, siempre leal al gobernador Luis Fernando Camacho. Hoy nos cuenta un poco de su historia, de cómo nace, ese amor por el derecho, pero también ese apego al gobernador que sin duda nos marca y nos llena de mucho orgullo. Yo soy Génesis Sandoval.